noches con cada uno de ustedes. La paz del Señor esté en nuestros corazones. Y esta noche estaba viendo acerca del Evangelio de Cristo, ¿no? Que el Evangelio es el Señor, ¿no? Para esto vamos a dar gracias al Señor por todo, ¿no?, lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que Él hará también. Padre, te doy gracias por esta noche, Señor. Bendecimos, Señor, esta reunión, Señor, que tú nos has reunido en tu propósito, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta hora, Señor, que tú nos has congregado. En el nombre de Cristo Jesús, sea hablando tú mismo, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si bien es cierto, ¿no?, estos últimos tiempos he visto, ¿no?, que no se está compartiendo y la gente no conoce, ¿no?, acerca del Evangelio del Señor. Muchas personas, ¿no?, congregan y tú le preguntas, ¿cuál es el Evangelio del Señor? Y no saben. Amén. Y el Evangelio no es una religión, no es una costumbre. Sabemos, yo creo eso, ¿no? El Evangelio es Jesús. Amén. Hoy en día se habla, ¿no?, ya no se habla también acerca del nacimiento del virginal de Cristo, ¿no? Todo eso hemos dejado, ¿no? Y como que no estamos en el Evangelio, como que no está establecido la iglesia, ¿no? Y esta noche quisiéramos abrir nuestras Biblias, ¿no?, en el libro de San Juan, en el 1:1. Son textos donde lo hemos leído muchas veces. Amén. En el Evangelio de San Juan 1:1 dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Amén. En el principio era el Verbo se ha hecho carne. Amén. El Verbo se ha hecho carne. Y en el verso 14 podemos ver donde el Señor mismo dice, ¿no?, y aquel Verbo fue hecho carne. Esto no fue simplemente una cosa que la humanidad ha inventado, ¿no?, sino que esto ha sido real en todo el mundo, ¿no?, que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿no?, su gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, mis amados hermanos. El Verbo se hizo sangre en el vientre de María. Amén. Nosotros podemos ver cuando leemos las Escrituras que Jesús no fue, ¿no?, hijo de José, ¿no? No tenía que ver nada, ¿no? Porque hoy en día tal vez podemos entender mejor, ¿no?, con la ciencia que hoy se presta vientre, ¿no?, para que los que no pueden tener hijos pudieran tener, ¿no? Y no lleva el ADN de la madre. Y si pudiéramos hacer, ¿no?, en este tiempo, ¿no?, a María, sacar el ADN, ¿no?, de Jesús, no habría ninguna relación. No era hijo de María, sino que esto fue engendrado del Espíritu Santo, ¿no? Vino de parte de Dios. Y si vemos, ¿no?, no era hijo de José. Y esto podemos leer, ¿no?, en Mateo 1:18, en el libro de Mateo 1:18, donde, amén, en el libro de Mateo 1:18, adelante vamos a leer, dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, disculpe hermanos, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. José, su marido, no quería, como era justo, dice, no quería infamarla.
quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Él le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Amén. Esto es el parte del evangelio donde que hoy en día, no sé si allá no, pero aquí en Perú, la mayoría de las personas no sabe el evangelio del Señor. Amén, mis amados hermanos. Y podemos ver que Jesús nació, ¿no? Engendrado por el Espíritu Santo. Él no llevó la sangre de José ni tampoco de María, ¿no? Quizás suena un poco muy diferente, ¿no? Pero en realidad fue así. ¿Por qué? Porque vino aquel verbo, se hizo carne y habitó donde entre nosotros. Y esto es un misterio, ¿no? Que el Señor, tal vez mucha persona se va a incomodar, ¿no? Al saber, al escuchar esta palabra, ¿no? Pero esto es parte del evangelio, mis amados hermanos. Y quisiéramos ir también, ¿no? Hablar acerca, ¿no? Que Jesús vivió, ¿no? Una vida sin pecado, ¿no? Y yo creo que sabemos, ¿no? Que Jesús vivió una vida sin pecado y vivió en la voluntad de Dios, ¿no? En él no se halló ningún pecado. Amén, mis amados hermanos. Eso podemos ver en Hebreos 4, ¿no? Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 4. Amén, mis amados hermanos. En el libro de Hebreos, capítulo 4. Dice el 4, verso 14. Dice así, mis amados hermanos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén, mis amados hermanos. Y no solamente este verso, ¿no? Si nosotros pudiéramos ir a todos los versos donde menciona que Jesús es santo, sin pecado, ¿no? Nosotros pudiéramos entender, ¿no? Que realmente Jesús es santo, amén. Y hay gente, ¿no? Que se mueve en cualquier otra cosa, amén, mis amados hermanos. Y que sea, vamos a hablar, ¿no? De todo esto que es el comienzo del evangelio, ¿no? Y podemos hablar, ¿no? Que Jesús murió por nuestros pecados. Amén, mis amados hermanos. Y eso podemos ver en Isaías, ¿no? En el 53 podemos leer claramente lo que dice la palabra del Señor. Amén. Isaías 53, en el capítulo 3 adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. El 3 dice, ¿no? Despreciado, desechado entre los hombres, ¿no? Experimentado en quebranto y como que escondimos de su rostro, menospreciado y no le estimamos. El verso 4 dice: ciertamente él llevó, ¿qué cosa? Todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Amén. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Específicamente podemos ver en el verso 5, ¿no? Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. Amén. Esto es la causa, hermano, que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Amén, mis amados hermanos. En la cruz, Él llevó todos nuestros pecados pasados. Y me recuerdo, ¿no?, de la palabra de nuestro hermano Malcolm, que decía, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, aun los pecados que podamos cometer después de ser creyentes, mis amados hermanos. Amén. Y todo eso fue sobre Él. Él llevó en la cruz toda esa carga. Amén. Por eso, ¿no?, la palabra del Señor dice que nosotros de ahí adelante pasamos de la condenación a la vida eterna. Amén. Ahora, nosotros entramos, ¿no? Y esto es parte del evangelio del Señor, ¿no?, que Cristo no ha venido con un propósito, ¿no? Inició de un nacimiento virginal. Y todo esto es necesario que se establezca en el cuerpo de Cristo. Amén, mis amados hermanos, para que cada uno seamos establecidos en el evangelio del Señor. Amén. Y vamos a ir en el siguiente libro, en Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 3. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Porque primeramente, dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto me llama, ¿no?, que el Señor ha venido con un propósito. Y si hablamos de la vida eterna, ¿no?, ¿qué es la vida eterna? Es tenerle a Cristo, ¿no?, en nosotros. La vida eterna es tener a Cristo, ¿no? Si tenemos a Cristo en nosotros, lo tenemos todo, ¿no? Hay mucha gente que piensa de Jesús, ¿no?, que murió, pero no reconoce, ¿no?, o no le importa. Si tú le preguntas, ¿no?, ¿tú crees en la resurrección de Cristo, no?, o la muerte de Cristo? Dice, no sé, lo que no me importa, ¿no? Dice, si Cristo murió, resucitó, porque lo que importa es que nosotros vivamos, ¿no? Dice, buena conducta, en no ser egoísta, en muchas cosas y muchos detalles, ¿no?, en uno. Pero en realidad la vida está en Cristo. Por más bueno o perfecto que fuésemos nosotros, ¿no?, sin Cristo es en vano, porque el fundamento establecido es Cristo en nosotros. El primer requisito para poder de entrar al reino es teniendo a Cristo. Teniendo a Cristo, nosotros tenemos la vida, ¿no? Y eso dice en San Juan, ¿no?, que en Él estaba la vida, ¿no?, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, nosotros podemos estar seguros en Él, ¿no? No en las cosas que hacemos, porque hoy en día, ¿no?, mucha gente piensa que el buen testimonio fuera de Cristo, ¿no?, ese es el mejor, ¿no? Pero no, mis amados hermanos. Es necesario que todas las personas, ¿no?, que reciban al Señor y que su fundamento sea en Cristo, ¿no? Porque fuera de Cristo, por más lo que fuésemos, ¿no?, más personas perfectas, como podría decir, ¿no?, nada es sin Cristo. Amén. Y podemos ver acerca de la resurrección de Cristo, ¿no? Porque en Primera de Corintios, en el capítulo 14, vamos a ver, en Primera de Corintios, no, en el Corintios 15:4, hermanos, disculpen, en el mismo libro, dice,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén, mis amados hermanos. No solamente que Jesús murió, ¿no? Sino que también resucitó. Y nosotros podemos, ¿no?, ver que Jesús resucitó. Si Jesús no habría resucitado, entonces él habría pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué era? Era la muerte. Y como en él no se halló el pecado, no había ningún pecado, la muerte no podía detener a Jesús. Entonces él resucitó. Amén, mis amados hermanos. Y ahora el Señor no solo resucitó, sino que también él nos prometió volver, ¿no? Y ¿qué estamos esperando? La segunda venida de Cristo. Qué cosa que hoy en día, ¿no? Estos últimos años no he escuchado predicar acerca de la venida de Cristo. Y son cosas que realmente nos tenemos que volver a las Escrituras. Estaba viendo, ¿no?, que muchas personas han intentado acertar, ¿no?, o acertar acerca de la venida de Dios, y fue un error, ¿no? Hicieron cálculos equivocados. A consecuencia de las equivocaciones, tal vez ya no se predican acerca de la venida de Cristo. Entonces podemos ver, ¿no?, que la palabra de Dios no tiene ninguna falla, pero nosotros podemos equivocarnos tal vez en algunas cosas, y solamente, ¿no?, volvernos a la palabra del Señor y lo que está escrito en ellas. Y podemos ver, ¿no?, en que Dios dio testimonio, ¿no?, acerca de Jesús, ¿no? En Mateo 3:16. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, verso 16. Habla acerca del bautismo de Jesús, ¿no? Dice así: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Aquí podemos ver la declaración de Dios, que en él, ¿no?, se complace, que él es santo, ¿no?, él es puro. Y podemos ver la declaración de que el Espíritu Santo ahí estaba, vino sobre él. Y mis amados hermanos, en el mismo, ¿no?, libro, en el capítulo 17, verso 5, dice así la palabra del Señor: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Esto fue, ¿no?, cuando en la transfiguración, cuando Jesús, ¿no?, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿no? Entonces ellos vieron a Elías, pero dice, ¿no?, mientras aún ellos hablaban, una nube de luz los cubrió. Y la voz ¿no?, que vino de parte de Dios, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Amén, mis amados hermanos. Jesús resucitó, ¿no?, no solamente espiritual, ¿no?, sino que él resucitó físicamente. Y eso podemos ver, ¿no? Eso ha quedado en la historia de la raza humana, ¿no?, aún su nacimiento, ¿no?, la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección de Cristo. Y no sé, no, me da mucha pena a veces cuando veo congregaciones cuando no están involucrados en el Evangelio del Señor. Se han basado la sobreedificación, ¿no?, pero no están en el fundamento. Andar bien, dar buen testimonio, esa es la sobreedificación del fundamento.
que el apóstol Pablo dijo, ¿no? Yo como perito arquitecto, ¿no? Y, ¿no? Sobre este fundamento, ¿no? Dijo que el fundamento es Cristo, ¿no? Y sobre este fundamento tenemos que sobreedificar, ¿no? Pero hoy en día he visto que la sobreedificación está siendo como base, ¿no? Es como una casa donde se va a edificar, si no tiene una buena base, no está en la base, se va a derribar, ¿no? No va, si viene tempestades, no sé, ¿no? Un sismo se va a caer, pero mis amados hermanos, Cristo es el fundamento, ¿no? Cristo es el evangelio de lo que nosotros anunciamos, la palabra del Señor, y que esto se ha establecido en cada vida, ¿no? Gracias al Señor por su gracia que nos ha dado a nosotros a conocer, ¿no? En este tiempo, para que nosotros aún anunciemos el evangelio del Señor y aún de la venida, de la segunda venida del Señor, ¿no? Por el cual mucha gente a veces está equivocada, ¿no? Y declara como si están en lo correcto. Es una parte, ¿no? Pero no es, el fundamento es Cristo y sobre la sobreedificación viene después, ¿no? En Cristo. Y también vamos a tener que ver cómo va a ser la sobreedificación, ¿no? Y el apóstol Pablo en Corintios dice, ¿no? Que sobre este fundamento cualquiera que edificare, dice, ¿no? Este oro, plata, piedras preciosas, o hojarascas, heno, todo se va a probar con el fuego. Y el fuego lo va a probar. Y si la edificación no está conforme a las escrituras, va a ser una pérdida. Y me recuerdo mucho de un hermano, cuando un día un anciano predicó en una convención acerca de la salvación, donde mencionó, dijo, la religión nos salva, ¿no? La denominación nos salva, y dentro de ellos estaban de todas las organizaciones, y se levantaron los ancianos y decían, entonces fue en vano 40 años que yo como creyente estuve pensando que la religión le va a salvar. Pero para ellos fue una pérdida de muchos años conocer que la religión no salva. Lo que salva es Cristo. Lo que salva y permanece es Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, tenemos la vida eterna. Y eso les comparto, mis amados hermanos, para que el evangelio sea establecido en el Señor. Amén. Porque en realidad el evangelio es Cristo y hablamos de Cristo, mis amados hermanos. Y quisiéramos ver, ¿no? También en el libro de Hechos, donde el Señor, ¿no? Necesitamos la visitación del Señor para ser testigos, ¿no? Testigos del poder de Dios. En Hechos 1:8, donde dice la palabra del Señor, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, él le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí le pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá, ¿no? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mira, nosotros sabemos que el Señor se fue, pero dice, ¿no? El Señor mismo dijo, recibiréis poder. Necesitamos, ¿no? La visitación del Señor para este tiempo, para que seamos testigos de lo que el Señor va a hacer. Y hemos escuchado muchos testimonios de diferentes hermanos en los cuales el Señor ha obrado. Pero no basta eso, mis amados hermanos, sino que necesitamos de parte del Señor que seamos testigos, no solo en un solo lugar,
como dice aquí el Espíritu Santo, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros anunciaremos el evangelio del Señor, hermanos, como dice en Mateo 24, 14, si no me equivoco, donde dice, este evangelio será predicado, este evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Mejor lo vemos, hermanos, está en el evangelio de Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amén, mis amados hermanos. Nosotros anunciaremos el evangelio del Señor hasta que Él venga. Amén. Y teniendo cuidado con las escrituras. Por veces me faltan palabras, hermanos, para yo tal vez expresarle, ¿no? Hacer entender, no sé, no me siento tan cómodo, mis amados hermanos, pero realmente es la palabra del Señor que me ha ministrado todos estos días, ¿no? Yo quería compartir de otro asunto, pero el Señor me llevó acerca del evangelio del Señor. Y nosotros, es necesario que volvamos al fundamento. Y tal vez nosotros estamos fundados, pero es necesario para que los demás estén establecidos en este fundamento, en el evangelio de Cristo, ¿no? Porque el apóstol Pablo decía, ¿no? En Romanos 1:16, si no me equivoco, dice, ¿no? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y dice, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, mis amados hermanos. Tenemos que estar establecidos en esa doctrina, en el fundamento, porque vendrá momentos difíciles, como dice en Mateo, no tempestades, pero si estamos fundados en Cristo, esta vida se va a establecer en Cristo, ¿no? Por veces me acuerdo, ¿no? Por veces pensamos cuando los hermanos congregaban, cuando son nuevos, pensamos que ellos van a establecer, ¿no? Pero pensábamos de otros como que no va a establecer, pero en realidad lo que fue establecido eran los que no pensábamos, de lo que creíamos que no van a permanecer, ellos quedaron. Pero es necesario que el Señor abre nuestro entendimiento para que nosotros creamos en el Señor. Aún la fe, el Señor que nos ha dado, no está en nosotros, sino está en el Señor. Es su gracia, como dice en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que el Señor nos ha dado esa potencial, ¿no? Para poder percibir, ¿no? Las cosas del Espíritu. ¿Cuánta gente hoy en día a veces recibe la palabra del Señor? Es evangelizado acerca de muchos siervos o siervas, pero no reciben a Cristo. ¿Por qué? Porque no perciben las cosas del Espíritu. Pero aún nosotros podemos percibir las cosas de Dios, del Espíritu, acomodando lo espiritual, como dice las Escrituras. Amén, mis amados hermanos. Y lo natural, ¿no? Se acaba, pero lo espiritual permanece para siempre, mis amados hermanos. Esta pequeña porción yo les quería compartir, mis amados hermanos. Que el Señor me los bendiga. Me faltan palabras tal vez para hacerlos entender, ¿no? No sé cómo hacerles entender, pero no sé. Es el asunto del Señor, ¿no? Yo sé que el Señor está hablando a cada corazón de diferente manera. Que el Señor me los bendiga, hermana. Continuemos.